Fui vecina de Natalia Ponce y viví con ella y con su familia el ataque con ácido que intentó quitárselo todo, su vida, su rostro y su identidad. Pero también tuve la fortuna de verla renacer y convertirse en una superheroína para el mundo. Hoy, frente a nuestros micrófonos, Nati abre su corazón y en esta primera parte nos cuenta cómo su infancia forjó las bases de la mujer que hoy tanto admiramos. Esto es Yo Creo Podcast. Nati, bienvenida a Yo Creo Podcast. Estoy feliz de tenerte en casa. Ay, mi André, para mí es un gran honor a una mujer que quiero tanto como tú, que ha estado tan al pie del cañón con mi familia y conmigo en toda esta historia, en todo este renacer, mi André. Así que muy feliz, te quiero mucho. Yo a ti, Nati, gracias. Bueno, para mí ha sido un privilegio conocerte desde hace tantos años, estar contigo, con tu familia, aprender de ustedes. Y por eso hoy quiero que compartamos tu historia con nuestra audiencia. Mi André, a ti, a Miguel, a tus hijos, a tu familia, ¿no? Pues conmigo, a tu esposo, que ha sido hablando con él hoy desde que tenemos 12, 13 años que nos conocemos, vecinos de toda una historia, ¿no? Y contigo, pues cuando llegaste a la vida de Miguel, qué lindo poder conversar contigo hoy, abrir mi corazón y tú también abrirlo, mi André. Nati, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací acá en Bogotá el 8 de agosto de 1980. Nati, ¿y cómo empieza tu vida? ¿Qué pensamientos recuerdas de tu niñez o qué creencias recuerdas que tú dices, wow, esto me sostuvo o esto cambió en el tiempo? Y yo creo que ha cambiado un poco lo que es familia. Sí, Pues, la idea de la familia. Sí. Pues mis papás se separaron cuando yo era muy, muy joven. Tenía que 13, 14 años. Ahí se separaron. No fue una separación amigable. Realmente no fue amigable. Hubo mucho conflicto entre ellos. Pero yo estaba como en la adolescencia y eso uno como que lo dejaba pasar. No le daba importancia, ¿no? Sí. Pero de ahí empieza como a cambiar un poco mi perspectiva de lo que para uno le ha mostrado una familia perfecta, ¿no? Claro. Que eso no existe. Sí, totalmente. Pero pues agradecida obviamente siempre con Dios, con la vida, lo he dicho, por los valores que me dieron, por la formación de mi carácter, que pues eso es lo que forma realmente a un ser humano, ¿no? Y siempre lo he dicho, yo creo que uno no nace malo, sino las situaciones, la violencia, la falta de amor, de hogar, pues convierte a las personas en maldad, ¿no? Pero yo sí tengo agradecimiento realmente porque tuve una infancia muy linda, oportunidades, mucho amor, me enseñaron de valores como el respeto, la tolerancia, la compasión, el servir, ¿no? El compartir. Entonces, pues, lo veo con mucho agradecimiento, pero sí cambia un poco ya con los años lo que es la perspectiva del núcleo familiar y también de la familia, primos, abuelos. Sí, cambia. Claro, se empieza a desdibujar un poco Pues ese ideal de familia. Sí. Claro. Sí. Pero los valores siempre estuvieron y han estado en mi vida y en la de mis hermanos presentes siempre. Claro, bueno, y empieza a crecer la adolescente y la adolescente empieza a pensar, bueno, la familia no es como la pintan. Y algo más empieza a cambiar en tu adolescencia, en la universidad, tus sueños. Sí, yo de adolescente fui muy alborotada, muy fiestera, muy sociable, muy callejera, muy noviera. Era muy sociable y sigo siendo muy sociable y muy amiguera. Sí. Pero fue una adolescencia que para mi mamá fue dura. Yo fui necia, pero pues también siempre cuidándome, ¿no? Como que pues siempre estuvieron esos valores presentes. No fui mentirosa nunca con mi mamá. Yo creo que eso ha sido lindo de poder hablar transparentemente.
Pero bueno, fue una adolescencia, siempre estudié en el mismo colegio, el Clara Casa se llama, lo cerraron el año pasado, un colegio pequeño de solo mujeres, muy católico, muy católico, recuerdo. Y fueron años muy lindos también, en mi colegio tengo recuerdos súper lindos. De mis amigas, de esos años del colegio fueron lindos también, pues crecí mucho en finca, ¿no? Mi abuelo paterno tuvo finca ganadera, entonces pues tuve la oportunidad también de crecer en el campo, de crecer con animales, de montar a caballo, de piscina, del campo. Qué estar en el rico, campo. ¿no? Los mejores recuerdos de la infancia son esos. Y pues también era muy femenina y soy muy femenina, pero igual yo crecí con 2 hombres. Claro. Entonces mis juegos eran diferentes. Yo aprendí a montar en bicicleta, primero que, no sé, jugar a las muñecas, aunque sí jugaba a las muñecas, obviamente. Era muy femenina, pero pues sí eran juegos más de montarse al árbol, salir a montar en bicicleta, el barro, o sea, era lady, he sido lady, pero pues sí, tengo recuerdos con mis hermanos, pues de compartir con mis hermanos juegos de... Claro. Que no, que no son actividad juegos de hombres, física. que antes para Exacto. uno, porque hoy han cambiado las cosas, ¿no? Ya esos roles y esos estereotipos de sexo, el azul y el rosado para la niña y el azul para el hombre, y el árbol y la bicicleta son para los niños, no, eso es mixto, o sea... Me encanta que toques el tema porque eso desdibuja un estereotipo. Totalmente. Y es un estereotipo que era muy marcado cuando nosotras éramos niñas, ¿no? Completamente. O sea, a ti te veían en el árbol y es que eso es juego de hombres y es que... Y definitivamente eso es ser una mujer integral. O sea, eso es que te encante la actividad física, que te encante el reto, que te encante medir fuerzas, porque además a las mujeres cuando crecemos con hombres nos gusta medirnos también con Total. ellos, pero que mantengas tu parte femenina es que es absolutamente natural, ¿no? Y pues mi mamá obviamente siempre fue su muñequita, entonces mi mamá muñequeó mucho conmigo. Siempre me tenía divina, el vestidito, los moñitos, muy femenina. Pero pues crecí con 2 hombres. Entonces eran diversiones diferentes cuando llegábamos del colegio. Pero pues siempre fui la protegida, obviamente, la niña, la que tiene su cuarto para ella sola. Claro. Pero pues muchas cosas, digamos, compartíamos baño con mis hermanos, entonces también ese respeto de mis hermanos, de no orinar la taza, cosas así, que mi mamá siempre fue, pues, educándolos. Claro, manteniendo los límites. Los límites de respeto también, pues a la mujer se sienta en la taza, él no. Entonces, por esa parte también siempre fue lindo, y ellos aprendieron a respetar y compartíamos. Pero sí, pues siempre fui la niña y veces también la niña zapa. Cuenta eso. No digas, Pues claro, los echabas al agua. no, todo el día, porque pues ellos eran patanes. Entonces los viajes en carro se la pasaban pegándose gatos y puños y pújelo a uno. Entonces todo el viaje, Camilo, Juan están marraneando, me están incomodando. Sí, son historias lindas, pero yo con mis hermanos tengo una relación muy linda, somos amigos y somos muy seguidos. Entonces, como que desde chiquitos hemos sido unidos, sí. Muy, muy unidos. Sí. Nati, ¿y vas a la universidad? Yo me gradué del Clara Casas, me gradué en el 98, cuando tenía 18 años, que como yo voy a cada año. Sí, me acuerdo que me gradué en el 98, ahí entré a estudiar psicología en la Universidad de La Sabana. Yo hice 4 semestres en la Universidad de La Sabana, pero me salí. ¿No te gustó? No me gustó. Recuerdo una profesora de estadística que me hizo la vida imposible. Ay, Pues ya no no. fui al parcial, me la tiré 3 veces, ya dije, esta vieja me la montó. Y como que desistí
no desistí, no sé si esto es lo que yo quiera, no sé si es la universidad que me guste. Y no, también estaba en una adolescencia rebelde, mirando qué camino coger, no estaba contenta en la sabana. Pero bueno, no terminé psicología, hice 4 semestres, ahí me retiré, duré un año sabático sin hacer nada, no, pues pensando qué hacer. Yo siempre he sido muy negociante, trabajadora. Muy emprendedora. O sea, como que siempre me la he rebuscado porque pues en mi casa nunca me han dado todo, o sea, nos han enseñado también a guerrear y tampoco es que hemos estado, pues es una familia trabajadora, clase media, ¿sabes? Como que tocaba a uno buscarse también cómo salir adelante. Como pues, cualquier querer colombiano. viajar y hacer las cosas de uno, pues yo siempre fui súper vendedora en el colegio, emprendedora, me buscaba negocio que fuera el que me diera plata. Entonces, ese año me salí de la sabana y ahí entré a trabajar en un almacén de muebles. En el 81 trabajaba un amigo mío ahí de gerente, no me acuerdo el nombre del almacén, pero era muy lindo, en la 81 con Novena, por esa calle que es muy linda. Y ahí duré casi como el año entero y ya ahí decidí entrar al Politécnico Gran Colombiano a estudiar medios audiovisuales. Me fui por el mundo audiovisual. Ah, qué cool. Y ahí pues ya terminé en el Politécnico, sí. Te graduaste en medios audiovisuales. Me gradué en medios audiovisuales, me fui por el énfasis de dirección y producción de cine, porque medios audiovisuales tiene varios énfasis, fotografía, cine, ¿cuál era el otro? A la parte de postproducción de sonido. Yo me fui por dirección y producción de cine. Mi hermano Camilo, él se graduó del colegio y ese año entramos juntos al Politécnico. Entonces Camilo y yo estudiamos 2 años en el mismo curso. Fue chistoso, pero fue lindo. Lo esperaste. Yo nunca había sido la más aplicada de la vida realmente. Camilo me le pegaba mucho sus trabajos porque Camilo es repilo, re nerdo. Pero ya ahí como a los 2 años y medio ya uno coge el énfasis y él se fue por fotografía y yo por dirección y producción de cine, que ya ahí pues no compartíamos clases. Y se graduaron casi al tiempo. Nos graduamos el mismo año. Ay, divinas. Nos graduamos juntos, los dos nos graduamos juntos, sí. Entonces, claro, entré con Camilo y era muy chistoso, pues mi hermanito y yo ahí en el mismo curso. Pero no, fueron también años muy lindos, la verdad. El Politécnico, tengo también recuerdos muy lindos, unos amigos increíbles, unos momentos bien lindos en el Politécnico. Qué nota. Bueno, y sales de ahí, te vas a Londres. Yo me gradué del Politécnico en el 2006 y ahí yo ya tenía ese sueño de irme, cuando me graduara a la universidad, quería irme a viajar y a aprender inglés, porque en mi colegio, el Clara Casas, No era bilingüe. para nada bilingüe. Para nada, es para nada. Y yo dije, no puedo quedarme sin saber inglés y además tengo ganas de irme un rato. Yo he sido la viajera de mi casa. Yo siempre he sido la viajera. Desde chiquita estoy ahorrando y viajando. Y ahí entonces mi prima, una de mis primas, que quiero mucho, Ángela, ella vivía en Londres. Ya se había ido unos años atrás para Londres. Entonces, quería irme a Europa. No quería ir a Estados Unidos. Y pues ahí yo dije, aprovecho que mi prima está viviendo allá, tengo dónde llegar, como dónde arrancar, no tan sola ya, que es difícil igual. Totalmente. Es muy difícil. Y bueno, hablé con Ángela, le dije, Angie, me quiero ir para Londres, voy a pagar un curso de inglés, dame hospedaje. Entonces empezamos a organizar todo. Recuerdo que apliqué a la visa, pagué mi curso y apliqué a la visa y me negaron la visa de estudiante. No. Eso fue súper, pues le da a uno como indignación y como dolor. Y frustración. Porque eran tus sueños. Es como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Y ahí entonces apelé. Yo dije, voy a apelar, se demore lo que se demore.
para que me den mi visa tenía que soportar económicamente, porque por eso fue que me la negaron, porque no había soporte económico que demostrara que yo podía mantenerme en Podía Londres sostenerte. esos 8 meses que iba a estar. Entonces, pedirle los extractos bancarios a mis abuelos Ponce, que eso era un camello, no era tan fácil. Pero la logré, que me los diera una tía. Y volví a apelar, y bueno, apelé, y cuando apelé, pues ya pasé los extractos de mis abuelos, que ya podían como soportar un poco más mi ida a Inglaterra. Y ahí yo estaba muy ennoviada con Roberto, un chico que quiero mucho, que quise mucho y lo quiero mucho. Tengo unos recuerdos muy lindos con Roberto y tenemos amistad. Estudiamos juntos en el Politécnico con Roberto y ahí nos súper enamoramos, Roberto y yo. Pero pues mi sueño era irme para Londres y yo le dije, me voy 8 meses, me negaron la visa, entonces pues yo ya empecé como a echarme para atrás, dije, ni idea si vaya a salir esto, si no vaya a salir, se lo dejo ya en manos de Dios, tener paciencia, esperar. Y fueron casi un año, casi como 9 meses esperando respuesta de la Embajada de Inglaterra. Y recuerdo que yo ya llamé a Ángela, mi prima, le dije, ayúdame a que me devuelvan por lo menos el 50% del curso ese de inglés que pagué, Claro. que me devuelvan algo, o sea, porque yo ya no me voy a ir ni a semanar esa visa. Y ahí Ángela ya empezó como a hablar con ese colegio, era complicado, me iban a devolver ya algo. Y como a los 4 días me llamaron de la embajada a decirme, tiene su visa, se puede ir. Y ahí ya empecé a organizar todo, compré ticket y me fui. Pobre Roberto. ¿Qué dijo Roberto en ese momento? No, pues ahí se acabó todo, realmente. Cuando yo Ahí me se acabó. fui, porque pues yo me terminé quedando 3 años. Claro. No a los 8 meses, sino pues ya extendí mi visa de estudiante, pagué otra vez curso de inglés, después pagué otro curso. Porque 8 meses es muy rápido, se le van a uno muy rápido. O sea, se demora uno 8 meses aterrizando qué es lo que está pasando acá, aprendiendo el idioma, Total. defendiéndose en una ciudad como Londres, como cualquier otra ciudad, pero pues Londres no es fácil, es costosa. Y ahí empecé a hacer mi vida, a conocer a una amiga muy especial. Tengo amigas de mi curso de inglés, una en especial que es chilena, con la que nos volvimos súper amigas, vivimos juntos, pasamos las más duras, pero ella quedó mi amiga de mi alma en Londres. Y ya me fui para Londres y duré 3 años y regresé a Colombia en el 2010. ¿Por qué regresaste, Nati? Porque ya no quería seguir aplicando a visas, ya no quería seguir viviendo. Pues yo ya era profesional, que no tenía ese sueño de yo quedarme el resto de mi vida, que agradezco porque fue lo que me dio de comer y viajar y moverme, pero ya no quería seguir en restaurantes trabajando de mesera, Claro. en trabajos que pues solamente soy agradecida que los tuve y tuve esas oportunidades porque no es fácil tampoco conseguirlas. No, y era la manera que teníamos de viajar Para muchos de sobrevivir, nosotros. sí. Tocaba ir a sostenerse para poder ir a conocer. Pero ya como que me cansé. Ya se me vencía la visa de estudiante otra vez a los 3 años y yo dije, ya no la voy a extender más. No quiero hacerlo más. La verdad, ya yo creo que cumplí mi ciclo en Londres. La etapa, claro. Ahí está también muy ennoviada, Sí. súper ennoviada, con un alemán. Y ahí me dio durísimo volverme por él. Más Claro. que todo. Y pues él tampoco nunca quiso darme los papeles, entonces también No hizo lo suyo. como que, no, menos mal. ¿Qué tal yo ahorita casada por papeles? No, una embarrada. Y ya me devolví también porque nació Martina, mi primera sobrina, la hija de Juan, mi hermano mayor. Y ese mismo año también quedó embarazado Camilo, mi hermano menor. Sí. Ellas son del mismo año, Martina y Lorenza. Y pues ya quería como venir, no sé, Estar estar con con tu la familia, mis sobrinas, y a Lore pues me la gocé desde que me vine a Londres. Claro. Me la gocé y me la he gozado muchísimo. Y tu mamá ahí también ya estaba presentando temas de salud, ¿no? Cuando yo llegué de Londres en el 2010, empezaron a hacerle todos los exámenes y ahí fue que le descubrieron que tenía efisema pulmonar. Sí.
ahí no empezó con de una con oxígeno, sino por horas. Sí. Sí, por horas. No era 24/7 como lo tienen que hacer ahorita. Pero ese año mi mamá fue que pues, le descubrieron su enfermedad. Claro. En 2010, sí. Bueno, Nati, y entonces ahí empieza también gran parte de la historia que la gente conoce y que queremos conversar hoy, y es cómo ocurre todo el tema del ataque. Ya vivías con tu mamá, con tu familia, estabas en el conjunto. Sí, bueno, yo llegué en el 2010, obviamente llegué a la casa de mi mamá, a mi hogar, ¿no? Pues es... Ahí creciste, Mi núcleo, desde los sí, desde- 13 años. Y llegué a Londres, mi mamá, pues ella se volvió a rejuntar con el negrito, con Andrés Almeida, que llevan ya 20 años, que lo quiero mucho. Y llegué a vivir con mi mamá y ahí pues le descubrieron su enfermedad. Yo empecé, mi mamá me dijo, bueno, empieza a trabajar, atiende tú el almacén. Mi mamá tuvo un almacén de confección. Mi mamá confeccionó ropa muchos años, durante 25 años tuvo el armario, que es lo que nos dio de comer, El armario, educación. sí. O sea, mi mamá a punta del armario fue que nos sacó adelante, a los 3. Pagó 3 universidades. Un Ah, saludo a esas mamás que con una máquina de coser sacan adelante a su familia, ¿no? Aunque mi mamá nunca fue ella sentada La en costurera, máquina, sí, como pero- la sacan en una serie, un personaje por ahí cosiendo. Sí. No era costurera, Pero pero... mi mamá sí fue diseñadora de moda, sí sabe mucho de moda. Mi Y mamá tuvo su confecciona almacén. espectacular. Sí. Y tuvo su almacén. Cuando yo llegué de Londres, empecé a trabajar en el almacén, yo a atender el almacén. Y ahí pues tuve trabajo. Mi mamá también, aparte del almacén, pues su misma marca, ella años atrás empezó con el negocio de confección de uniformes empresariales, que ese fue el negocio grande. Sí. Y yo ahí empecé a trabajar con mi mamá y a conocer sobre el negocio. Y ya ahí como que arranqué, porque cuando llegué de Londres llegué deprimida. Todo, Te querías regresar. Sí. ¿Qué? Pues quería la manera de ver cómo irme para Europa, pero no como un estudiante más así a pasar Sí, en otro rol. dificultades, no. Y bueno, y ahí empecé a trabajar con mi mamá, a atender el almacén y empezar a aprender del negocio de la dotación de uniformes empresariales. Y ahí empecé a aprender del negocio y a trabajar con mi mamá. Otra vez como digo, a renacer y a estabilizarme en mi país y en mi vida, como buscarle un rumbo, que era lo que yo quería de la vida, porque pues estaba uno perdido. Totalmente. Uno está perdido siempre. Uno no siempre sabe qué quiere exactamente en la vida, no. Yo creo que nadie lo sabe muy bien. Pero pues uno ya empieza a encontrar los caminos y bueno, empecé a estabilizarme y yo en el año 2013, recuerdo, yo me independicé. Yo me fui a la casa de mi mamá, saqué mi apartamento en Chapinero Alto. Ah, sí. Sí, yo vi- Ya me acordé que Sí. vivías en Chapinero. En un aparta estudio, yo feliz, súper orgullosa, mi primer aparta estudio mío, que yo Solita. podía pagar solita, ¿sabes? Como que eso es Es un como logro. muy bien, Natalia, es un gran logro. Pero esto solamente fueron de noviembre a marzo, que fue cuando me quemaron en la casa de mi mamá. En la casa de tu mamá. Donde me hubieran quemado en ese apartamento en Chapinero Alto, no sobrevivo, porque pues Estaba sola. es un apartamento viejo, de los que no tiene portería, y le toca no bajarse, abrir el parqueadero, cerrarlo. Donde me hubieran agarrado ahí, Claro. me hubiera Nats. caído ahí. Pero fue en la casa de mi mamá donde Jonathan me quemó, porque Jonathan me tenía perseguida a mí. Jonathan no tenía nada que ver contigo. Y eso es muy importante contarlo acá, porque Es generalmente importante. cuando la gente me ve contigo o ve una foto, siempre me preguntan, ¿pero él era el novio? Sí. No, cuéntanos, por favor, porque es importante ese contexto. Sí, bueno, para contextualizarles un poco quién es mi victimario, yo a Jonathan Vega
Tuve en mi vida unos 3 encuentros con el hombre donde jamás crucé una palabra de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? No, Ni siquiera tenía claro bien su nombre. no los presentaste. Esto fue cuando yo fui una adolescente, mucho antes de irme a Londres, cuando estaba estudiando en la universidad del Politécnico, Sí. más o menos, como en esa época, no, yo creo que como en la época de la Sabana, si te digo la verdad. Despuésito el Clara Casas, eso fue como en la época de la Sabana, cuando yo estaba de novia de Bernard, Claro. que él se hizo pasar. Yo me crucé con Jonathan en una fiesta, un after party. Como les digo, yo era bien rumbera y me gusta mucho la música electrónica todavía. Pero me crucé con él la primera vez en mi vida. Recuerdo que me lo crucé en ese after party. Segunda vez, por ahí, no, yo estaba ya en el Politécnico. Teníamos un labrador en la casa, Watusi. 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 Y pues lo sacábamos, nos turnábamos, lo sacaba el labrador. Y tuve un encuentro con Jonathan porque yo, ahí no la tengo muy clara, pero sé que el papá de Jonathan cuando estaba vivo, vivía por el barrio, por Santa Bárbara, donde pues... Donde vivíamos. No sé, donde vivimos, en donde crecimos. Y sé que el papá de Jonathan vivía por esa zona, por ahí por el Carulla, por el Santa Bárbara de ahí. Y él tenía un pitbull. Entonces una vez me lanzó a ese pitbull en contra de Watusi, pues ahí obviamente yo tenía mi temperamento y mi carácter siempre, no he sido suavecita, y pues ahí lo mandé al carajo. Sí. Y recuerdo otra noche que yo llegué de fiesta. Pero lo mandaste al carajo y le contaste a tus hermanos. No, Ay, no. es que hay como un revuelto ahí, pero hubo una noche en especial que llegó el Jonathan a la casa de mi mamá, en esa misma época, adolescente, como en la época de la universidad, Politécnico. Llegó Jonathan a la casa de mi mamá. Mucho el hombre se obsesionó conmigo, enfermo, obsesionado conmigo. Y dejó una carta ¿Y qué decía la carta, Nati? a Héctor, A nuestro portero, que todavía queremos mucho y está ahí. Sí, amo a Héctor, la verdad. Y Héctor, cuando yo llegué de fiesta, no sé, 3 de la mañana, Jonathan llegó a dejar una carta y le decía a Héctor algo como que tenía que despertar a mi mamá para que le entregara esa carta, un papel ahí. Y pues yo entré, yo dije, no, ni idea, hasta que despertar a mi mamá, ni idea quién dejó esta vaina, no sé qué. Y como que al otro día, la tal carta. Y era una carta supuestamente escrita por mí, donde yo quería matar al hermano de Jonathan. No, pero este hombre estaba loco desde la Y adolescencia. ahí fue cuando yo le conté a Camilo, porque Camilo era skater, le gusta todavía. Y Jonathan también montaba en patineta allá naciendo en Santa Bárbara cuando abrieron las US, que iban todos los skaters allá, que era la zona de los skaters. Entonces, pues Camilo sabía un poco quién era este Jonathan por la patineta y por el mundo skater. Y ahí yo le conté a Camilo y le dije, mire lo que dijo este manager, que seguro es ese Jonathan, diciendo que yo quería matar al hermano de él. Y firmado por mí con una eléctrica y una firma, yo dije, no. ¿Y conocías al hermano de Jonathan? No. Ni idea. Yo, El Jonathan, tipo estaba... Jonathan, lo que les digo de mi vida, es un hombre que jamás Claro, estuvo presente, o sea, jamás existió para mí. claro. En estas 3 oportunidades que me dio, el man fue Se agresivo cruzaron. y se cruzó en mi vida, pero para mí fue indiferente Jonathan Vega el resto de mi vida. Claro. O sea, cero importancia, nunca fuimos amigos, nunca nada. Que esto fue en la época de la universidad, Claro. imagínate. Tantos años. Y después de tantos años, me quemó en el 2014 cuando tenía 33 años. O sea, cuando se cruzó en mi vida yo tenía 17, 18 años. Imagínate, o sea, más de 15 años. Menos, o sea, porque es que eso fue, sí, yo me gradué No. a los 18, sí. O sea, fue como en ese episodio de los 19 a los
a los 20, no sé. Y el tipo llega al conjunto y se hace pasar por Bernardo, tu novio de esa época. Entonces yo ya en el 2013 me independicé. Claro. Les cuento, saqué mi apartamentico de Chapinero, mi mamá me ayudó a montarlo, a dotarlo, todo. Yo tenía divino mi apartamento, yo feliz con mi apartamento, mi carro y segunda, porque le compré el carro al esposo de mi mamá, un Asahi, un 626. Entonces, pues yo siempre he sido muy cuidadosa, entonces con mi carro, ya organizándome. Y yo, pues sagradamente, siempre yo terminaba mi trabajo en la casa de mi mamá. Todas las tardes yo iba desde la fábrica, desde el almacén, iba a la casa de mi mamá a ver qué pendientes había, a cenar con mi mamá y el negro, el esposo de mi mamá. Como que siempre Las iba... mejores cenas de la vida en esa casa. Y de ahí ya salía para Chapinero por la noche. Y entonces, claro, este hombre me empezó a perseguir y a saber yo qué hacía, todos mis movimientos. ¿Nunca te diste cuenta? Para Ni mí, idea. Diferente. Ni idea. En mi chip, en mi cerebro, no existía este hombre. Claro. O sea, no, ni idea. Ni idea. O sea, jamás se me cruzó por mi cabeza Jonathan Vega. En nada en mi vida. De que yo tuviera un hombre obsesionado, enfermo por mí, jamás en mi vida me hubiera imaginado. Claro. Entonces él empezó a hacerme seguimiento, obviamente mirar a qué horas entraba, a qué horas salía, porque él vivía en el Batán. Cruzando la autopista. Ahí en el monstruo del Batán. Sí, lo recuerdo muy bien. Que es cruzando, pues, nuestro conjunto, cruzando el puente peatonal de la 127, está el 116, está el apartamento de Jonathan Vega. Sí. Hasta aquí, Nati nos mostró el origen de su historia. Una infancia llena de recuerdos, valores, familia, cambios y preguntas que empezaron a formar su carácter. Pero esta primera parte es solo el comienzo. En lo que viene, la historia se vuelve más profunda, más vulnerable y nos lleva a entender cómo la vida renace.